Hola, buenos días. Nuevamente aquí estamos para compartir nuestra segunda lección del nuevo trimestre de nuestra revista, La base de nuestra esperanza. Y en esta ocasión habla también de la esperanza, porque en la mitad del trimestre vamos a estar hablando de ellos, pero ahora habla sobre la expresión de nuestra esperanza y nos muestra que la esperanza cambia nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir en el mundo en que nos tocó vivir, y lo encontramos en Primera de Pedro 1 del 13 hasta el 25. Pero antes de comenzar vamos a dirigirnos al Señor en oración. Padre, en esta mañana te agradecemos por el privilegio que nos diste de tener vida y salud. Gracias por las bendiciones que derramaste en toda la semana. En esta hora, Señor, pedimos que tu palabra sea expuesta, Señor, que seas tú el que dé el mensaje que quieres que nuestros amigos y nuestros hermanos escuchen. Y Padre, dame las palabras necesarias para poder expresarlas de una manera correcta. Bendice a todos los que están escuchando, Señor, y toma en tus manos este tiempo. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a ver el contexto que estaba rodeando es precisamente en esta parte de nuestra lección. Habíamos hablado que la iglesia estaba pasando por tribulación porque estaban en persecución y estaban siendo discriminados por haber creído en Jesús. Pero en este preciso momento, Pablo nos revela la verdad que para los creyentes en Cristo es importante. Dios inspiró el Antiguo Testamento teniendo en mente a cada uno de nosotros. El Antiguo Testamento estuvo pensado yo si estuviera presente. Y ni los profetas ni los ángeles tienen el privilegio de predicar, de llevar el evangelio como lo tenemos nosotros, que ellos quisieran ese privilegio, dice el apóstol Pablo, pero no lo tienen. También nos dice que nosotros somos el objeto de la revelación de Dios y que el apóstol Pablo habla de ese privilegio y en Efesios, de que los apóstoles y nosotros los discípulos tenemos la opción de poder llevar el evangelio, cosa que no tienen ni los ángeles. En esta ocasión nosotros tendremos que aprender un poco de cómo podemos hacerlo, la mejor manera de hacerlo. Y vamos a entrar de lleno a nuestra lección. El cristiano debe vivir con gracia y santidad. Y ya dijimos que la gracia es el don inmerecido de Dios sobre nuestras vidas, que nos hace aceptos. Y santidad es un proceso por el cual vamos caminando y que el Señor nos va purificando y nos va limpiando para ir a su presencia. Y no de conformidad con el mundo. Él no quiere que vivamos conforme al mundo. Es tan difícil ir en contra del mundo, pero nosotros debemos de ser diferentes, debemos apartarnos de todo. Aunque la gente vaya en una sola dirección, nosotros vamos en contra. Pedro desafía a los hermanos a cambiar su manera de pensar y su actitud ante las situaciones que estaban enfrentando día a día. Sí, tenemos problemas, tenemos dificultades, hay quizás problemas económicos, enfermedad, conflictos, tribulaciones, pero Pedro y Pablo nos desafían, en este caso Pedro, a ir en contra, a ir confiando en el Señor en medio de esas situaciones difíciles. Y lo primero que Pedro les dice es: ceñid vuestros lomos. ¿Qué quiere decir eso? Estamos hablando de un hombre del antiguo Oriente, en donde usaban túnicas. Entonces, cuando ellos querían hacer algo rápido o algo diligentemente, tenían que levantarse las túnicas y ceñirlas a sus lomos, de tal manera que les dejara los pies y las manos libres para hacer el trabajo. Algo así dice nuestro himno nacional, ahí donde dice: ciña, oh patria. ¿Qué está diciendo? Prepárate para la guerra, dice este himno. Aquí nos dice, Pedro nos dice: ciñase los lomos. ¿Qué quiere decir? Prepárese de diferentes maneras, con una buena actitud, con ese trabajo que tienes que realizar, con esa disposición de la palabra de Dios en tu vida. Entonces, a eso se refiere cuando dice en esta parte. La parte 2 de esto dice: el apóstol describe las acciones que busca de ellos. ¿De quién? De aquellos a los que les está mandando la carta. Indica que deben estar en completo control de nuestra manera de vivir y no dejarnos arrastrar por el libertinaje. Sí, yo soy libre y yo puedo decidir por mí y yo puedo decidir por mi cuerpo y por eso tengo el derecho de abortar. No, eso es libertinaje.
Pedro les está llamando a estar bajo el control de Dios para no vivir en nuestra manera de pensar, que muchas veces es equivocada. La gracia, hermanos, siempre en la Biblia se menciona o se refiere a la salvación que Dios nos dio a través de su Hijo. Pero aquí se usa para referirse a todas las bendiciones que Dios nos da y que serán completas cuando Jesús regrese, y espera que esto motive a los cristianos a vivir una vida sobria y dedicada y en santidad. A eso se refiere aquí cuando Pablo dice la gracia, Pedro, en este pasaje que estamos leyendo. Ahora vamos al versículo 14. Ahora pueden obedecer. ¿Por qué? Porque Dios nos dio de su gracia, nos dio de su salvación y nos da eso que necesitamos para seguir adelante. Y ya estamos preparados. Entonces, Pedro reta a los creyentes a ya no ser conformados a la ignorancia espiritual en la cual andaban antes de recibir a Cristo. Antes de recibir a Cristo ignoramos muchas cosas. Es como cuando vamos a otra ciudad y vamos en nuestro vehículo, en nuestro carro, ignoramos muchas leyes, muchos sentidos contrarios y todo eso, pero eso no nos exime de que estemos infringiendo una ley. Antes de conocer a Cristo ignorábamos muchas cosas espirituales, muchas cosas que la Biblia nos dice. Pero ahora en Cristo nosotros escudriñamos las Escrituras y entonces esas cosas ya no son ignorancia, porque tenemos el deber de estarnos preparando, estar estudiando la palabra de Dios para no ignorar eso que dice. Insta a no ser conformados como éramos antes. En el proceso de que aceptamos a Cristo y empezamos a caminar por ese camino de santidad, Dios nos va purificando, nos va cambiando, nos va quitando tantas cosas. Ya no vamos a ser como antes. Ambas amonestaciones venían de diferentes formas de pensar, pero del mismo tema. ¿Por qué? Porque Pablo nos dice otra porción que dice: Pablo nos insta a transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que transformemos nuestra mente. Y Pedro nos lo dice. Las dos nos están diciendo algo con el mismo sentido, aunque de diferente forma, que transformemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos. Antes vivíamos en ignorancia, dominados por las pasiones, por mi yo, por mis decisiones, pero ahora esto ya no tiene cabida en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque trata de someterse o de obedecer a lo que dice Dios en su palabra. Y el primer paso para un cristiano es rechazar esa vida de desobediencia. La desobediencia nos trae muchos perjuicios, hermanos, muchas consecuencias negativas. Lo rechazamos y entonces ya entramos a otra manera de vivir. Mantenerse apartados del mundo. Esto no quiere decir que vamos a estar enclaustrados en una montaña, solitarios. No, tenemos familia, tenemos vecinos, tenemos amigos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, pero vamos a estar apartados de la manera de vivir de ellos. Pero los reta a ser santos en toda vuestra manera de vivir. Fíjense lo que me encontré aquí. En el Antiguo Testamento muestra que la santidad se extiende a todas las áreas de la vida, hasta en lo más cotidiano, hasta en lo más trivial. Por ejemplo, nos pone uno en donde dice el corte de pelo. Tenía que ser con santidad y el sometimiento a Dios. También la vestidura, la forma en que nos vestimos, la forma en que hablamos. En eso es donde tenemos que ser diferentes, porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Tenían relevancia en todos los aspectos de la vida. No quiere decir, ay, soy muy puro y muy santo cuando vengo a la iglesia con mi cara de apariencia de bondad, pero saliendo de la iglesia soy diferente, saliendo del templo soy diferente. No, es en todas nuestras áreas de nuestra vida, en donde nos desenvolvemos, cómo hablamos, cómo nos comportamos, los tratos que hacemos y todo lo demás. Esa santidad no sería posible solos, no. Si estamos apartados de Jesús es imposible, pero si estamos cerca de Jesús es posible entonces. Santo, ¿qué significa? Significa apartado o separado para un fin específico para Dios.
Santo significa apartado para Dios, para algo que Dios nos quiera usar. En ese sentido está hablando que dice que seamos santos como Dios es santo. Tenemos que ser apartados para Dios. En el Nuevo Testamento, todos los miembros de la iglesia se les llama santos, puestos que habían sido llamados al reino de Dios. Entonces, por eso se les llama santos, no porque eran perfectos y nosotros quisiéramos ser como ellos, no. Tenían las mismas debilidades y las mismas pasiones y los mismos problemas con nosotros, pero estaban sujetos a Jesús y eso se les hacía más fácil. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que somos peregrinos, que vamos de pasada por aquí. Entonces, alguna vez pensamos que podíamos relajar nuestra fe. Bueno, pues al cabo las circunstancias no son buenas. Relajamos nuestra fe, pero no es en lo que Pedro está pensando. Pedro nunca sugiere que ya tienes problemas, abandona la fe, avienta el arpa y vive como tú quieras. No, al contrario, en esas situaciones donde más te vas a agarrar de Dios, donde más vas a tener fe y vas a depender de Dios. Y debemos reconducirnos con temor, pero no con un temor de miedo, sino con un temor de reverencia hacia Dios. Como si Dios fuera un tirano y que nos quisiera hacer daño. Él merece que le sirvamos con reverencia y santidad. Estamos en una peregrinación en el mundo. No somos residentes permanentes. Por aquí vamos de pasada. Yo les digo a las hermanas en la clase, ¿cuántos años iremos a vivir? ¿60, 70, 80, 100, 110? ¿Qué es comparado eso con la eternidad? Con gozar la presencia del Señor, o bien vivir mi vida de una manera libertina y pagar las consecuencias y estar eternamente en el lugar de tormento. No vivimos en conformidad con los valores de este mundo, que es tranza, que es mentiroso, que pone trampas, que jala a otros para poder subir. No vivimos con eso. Es una vana manera de vivir y es probable que se esté refiriendo a las tradiciones de los gentiles que estaban a veces infiltrándose a la iglesia y que los llevaban a la idolatría, que para Dios la idolatría es como ser una herejía, es desobediencia para Dios. Y Pedro no encuentra valor alguno en esas religiones que estaban queriendo llevar al hombre a la idolatría. Ahora, les dicen que ellos son santos y que pueden ser diferentes porque fueron redimidos. ¿Y qué redimidos es? Es un precio que tú debías, una deuda que tú tenías y Cristo la pagó, ya está saldada la cuenta, eres redimido. Ya no vas a ser esclavo como era en el tiempo de eso. Tu deuda fue pagada. Debemos recordar que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, nos lo dice Pablo, puesto que fueron rescatadas de esa vana manera de vivir. Fueron redimidos por un precio, pero no cualquier precio. El precio de la sangre de Jesús derramada, que pagó mi deuda, me limpió y me hizo apto delante de con el Señor. Ahora, nos dice que su sangre fue preciosa en el versículo 19. Claro, porque Él no tenía ninguna obligación de venir a morir por nosotros. Y Él pagó ese precio derramando por su decisión la sangre por nosotros. Fíjense en algo muy importante. La redención de la cual Pedro estaba hablando fue otorgada desde antes de la fundación del mundo. Les recalco, no fue que Dios creó al hombre y luego pecó y ahora un plan B para poder salvar al hombre. No, desde que fue la fundación del mundo, Dios ya tenía a su Hijo dispuesto para que muriese, porque sabía lo que iban a pasar. Era su omnisciencia. Él ya lo sabía, no fue un plan B. Y aquí Pedro nos lo está diciendo en este versículo 19. Repásenlo, hermanos. Afirma la omnisciencia de Dios, la cual sabía lo que sucedería en el mundo y muestra el amor incomparable de Dios para con nosotros. Ahora, tener ánimo por la resurrección de Jesús. Ahí es donde está nuestra victoria. Porque nosotros no tenemos una tumba donde ir a llorar, no tenemos una ermita donde ir a pedir, no, está vacía. Esa es la victoria de nosotros los cristianos, que creemos en un Dios vivo. No murió y quedó crucificado, no, fue llevado su cuerpo a una tumba y la tumba está vacía porque Él resucitó y se fue a la diestra de Dios. Los creyentes deben entender la importancia de la tumba vacía, porque allí está la razón de nuestra fe.
No vamos a creer en Mahoma o en otro profeta que murió y ahí tienen un lugar donde se sepultaron. La tumba está vacía y esa es nuestra victoria. Es cristiano no solamente tengo fe, sino que tenemos fe en que Jesús resucitó de los muertos y es el Salvador de los muertos. Él venció la muerte. Allí está mi fe. No creo en algo, una imagen. No creo en alguien que está crucificado. Creo en alguien que resucitó. Ahora, Pedro nos dice algo muy importante que debemos de tomar en cuenta, sobre todo en estos momentos en el que la situación por la que estamos pasando a nivel mundial es tan difícil. El amor fraternal, el amor entre hermanos, el amor entre los hermanos de la iglesia, porque somos hermanos, porque fuimos hechos para hijos de Dios y somos hermanos en la fe. Y somos una familia. ¿Qué nos dice? Que mientras la obra del Espíritu Santo es recóndita, sus efectos son palpables. O sea, la obra del Espíritu Santo se está haciendo en mi corazón, pero los efectos de esa obra se pueden ver, se pueden tocar, se pueden sentir. ¿Cómo? Resaltando el amor fraternal no fingido, el amor por mis hermanos no fingido, así, ay, de besito, no de apariencia, sino de corazón, de que están en dificultad y nos dolemos con Él, de que están en alegría y nos gozamos con Él, de todo nuestro corazón. Pedro quería que en tiempos de prueba se consolaran unos a otros y podemos decir nosotros, ay, qué tristeza que ahora que más lo necesitamos, no nos podemos congregar en un templo, en una casa. No, pero existe el teléfono, existen las redes sociales y que podemos estar en comunión con ellos y fortaleciéndonos unos a otros y llorar con los que lloran y reír con los que ríen, como ha pasado esta semana, que hemos reído con algunos y hemos llorado con otros. Los amonesta a amaos los unos a los otros de entrañable corazón, de un corazón puro. No nos olvidemos de eso, esto es muy importante, hermanos. Ahora volvamos a nuestra lección. Dejaron las prácticas religiosas paganas. ¿En qué prácticas religiosas paganas andaba usted antes? Quizás andaba en una secta, quizás andaba en un grupo subversivo, quizás andaba en un grupo revoltoso, feminista o qué sé yo. De ahí nos sacó Dios, ahora somos diferentes. Habían renacido a un nacimiento incorruptible. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Que no se corrompe, que no se echa a perder. Sucedió en el pasado cuando creyeron por primera vez, pero este continúa en el presente haciendo la obra. Creímos en Jesús, no nos vamos a corromper. Si estamos continuamente en comunión con Jesús, va a ser incorruptible. Es renacido mediante el Espíritu que nunca muere, que siempre está allí. La simiente incorruptible, versículos 24 y 25. Pedro establece una relación entre la simiente incorruptible y la palabra de Dios, en que no se corrompe, en que no se echa a perder, en que no se pierde, y la palabra de Dios. ¿Dónde está esa conexión? Se refiere específicamente a la proclamación del Evangelio, que es yo hablarles a otros de Dios, de Jesús, de la obra que Él hizo, por la fe que yo tengo, por lo que Él ha hecho en mi vida, por lo que he experimentado y cómo he cambiado. Por eso, a lo mejor no sé mucho de Biblia, pero yo sé lo que ha hecho en mi vida y yo puedo ir con el otro a predicarle sobre eso. Ese evangelio vive porque está activo en cada creyente, porque el Espíritu Santo está en mí y Él me da palabras para ir a hablar. Nunca pierde su fuerza porque está vivo. Esa vida es efímera y los logros del hombre natural son pasajeros. Lo que yo puedo obtener aquí, pueda tener muchos títulos, puedo obtener mucho dinero, muchas posesiones, es efímero. Se va a acabar o se va a quedar aquí y yo me voy a ir. Tengo que ver por lo espiritual. Pedro crea un contraste más allá de la palabra del Señor que permanece para siempre. Dice aquí ese pasaje que las flores se marchitan y son echadas al fuego, pero la palabra de Dios permanece, lo dice también Isaías. Establece la verdad que aunque en los momentos de tribulación la obra del Evangelio había hecho su vida, no podía
no perdía su fuerza ni su validez. Eso que el Espíritu Santo hizo en mi corazón no se acaba. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Todo esto fue posible por la palabra del Evangelio que abundó en ellos y que ahora es traída a nosotros. Pedro había predicado el Evangelio a las provincias de Asia. Pedro había andado parte por parte en Asia predicando, pero Pablo había ido a ministrar, había ido de misionero a ministrar esas regiones. Tanto Pedro como Pablo fueron misioneros a esos lugares. El Evangelio había sido anunciado por Pedro, pero fueron ministrados después por Pablo cuando murió Pedro. Así estamos nosotros. El Evangelio fue traído a mí por una circunstancia en la que mi mamá tuvo que ir a testificar a favor de una persona que era inocente. A raíz de eso conocimos del Señor. Ellos ya no existen, es más, quizás ni se acuerden de nosotros, pero la palabra del Señor quedó en nosotros. Y fuimos a Betel y el Señor nos ministró ahí a través del hermano Pastor Armengol, a través de los maestros que hemos tenido. Hemos sido ministrados. La palabra del Señor sigue creciendo. Ahora no nada más yo, mi hermana, nuestros hijos, y ahí va a seguir primeramente Dios. Eso es lo importante, que la obra que Dios hizo en nuestros corazones de santificación, de purificación, nos preparemos para ir a llevarlo a otros, para que conozcan del Señor. Tal como lo hicieron Pedro y Pablo, ellos nunca se imaginaron la trascendencia que iban a tener hasta aún a este siglo XXI. Gracias a Dios por su palabra, porque dice Pedro que esta palabra es viva y eficaz. Dice que esta no se marchita, que esta permanece para siempre. Y gracias a Dios por eso. Vamos a despedirnos y los espero la próxima semana. Padre, te bendecimos y te alabamos porque tu palabra es viva y eficaz, porque tenemos una fe en un Dios vivo, en un Dios poderoso, en un Dios que no ha cometido pecado, Señor, pero que nos entiende porque fue humano como nosotros. Pedimos que en estas situaciones de tribulación que estamos pasando como pueblo, Señor, como humanos, Señor, tú nos ayudes a seguir adelante y que entre hermanos nos consolemos unos a otros y estemos dispuestos a ayudarnos. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias porque tú nos permites compartir de ella. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana.